Hola, buen día a todos. Bueno, como ya saben, hoy a las 18 horas es el primer parcial teórico para aquellos que están rindiendo para la promoción. Me imagino que ya los que están en condiciones de promocionar ya están súper filosos con el estudio, ya están listos para ir a rendir. Y el día sábado tenemos el primer parcial práctico, ¿sí? Así que ahora con el trabajo práctico que vamos a iniciar hoy, concluimos ya con todo lo que estaría entrando en el parcial, que como ya saben entran los tres estados básicos: el estado de situación patrimonial, estado de resultado y el estado de evolución del patrimonio neto con sus notas y anexos complementarios, ¿sí? Eso es lo que estaría entrando para el parcial del sábado. Serían los prácticos 1, 2 y 3. Vamos a tratar de ir un poquitito ágil en el día de hoy para que la clase que viene nos quede un espacio para que se saquen todas las dudas que les puedan haber quedado antes del parcial. ¿Sí? Antes de que la contadora Gavín empiece el práctico nuevo de hoy, quedó pendiente la consulta de la clase pasada, ¿se acuerdan? Sobre Regisoft y el estado de evolución del patrimonio neto. No sé si están, creo que Lucas y Milagros eran los que habían estado en la consulta, si ya se conectaron o no. Yo les voy a compartir un ratito la pantalla sobre cómo es que obtienen el importe, que a la vez es la consulta que hicieron en la plataforma. La consulta de Lucas era que no sabía de dónde obteníamos los 23.977, que es el saldo que tenemos en los saldos ajustados al cierre de los resultados no asignados. Y bueno, este importe viene dado nada más, como habíamos visto acá, los saldos ajustados son ya los saldos ajustados al cierre, luego de todas las operaciones que se reflejan en este estado. Entonces los 23.977 surgen de mi saldo al inicio, más el ajuste del saldo al inicio, menos la distribución que se hace de la reserva legal, dividendo en efectivo, dividendos en acciones, más la desafectación del saldo por revaluación, es lo que me da el total de el saldo de resultados no asignados al cierre, que son los 23.977, sin contar lo que es el resultado del ejercicio. Y también lo que consultaban por la plataforma era que cómo cargaban este asiento de la distribución de los resultados no asignados, y lo cierto es que como nosotros ya tenemos un saldo neto posterior a esta distribución, no hay que cargarlos porque justamente el saldo de resultados no asignados al cierre ya refleja esta distribución restada. Entonces por eso no hay que cargarlo, porque ya estamos cargando un saldo al cierre que no incluye estas distribuciones. Lo que a ustedes no les va a permitir esto, exponerlo en el estado de evolución del patrimonio neto, porque justamente ya están cargando una cuenta neteada, por lo que le va a salir solamente los 23.977 más el resultado del ejercicio y llegan a los 32.000. No sé si quedó claro, si Ahí está hay una Lucas, consulta. Milagros. Ah, no, pero es por privado la consulta, solo para mí. Sí, está diciendo una compañera de ustedes, que no debe ser la única que está en esta situación, que no pudo entregar el trabajo de Regisoft. Si igualmente puede rendir el parcial. Déjenos que le averigüemos bien capaz que si se va a poder rendir de todas formas el parcial. Ya antes de que termine la clase les respondemos eso y el contador Mariscal va a hacer la consulta, ¿sí? Antes de que termine la clase les respondemos. Ahí Lucas responde que sí. Calculo que se entendió la explicación de recién y que era lo que él estaba preguntando en la clase pasada. Ahí les informo para todos, ya se los pongo en el chat para que les quede a los que entran tarde. Me acaba de informar el contador Torres que sí, atento a que hoy tienen el parcial teórico y el sábado tienen el parcial práctico. Lo vamos a dejar que trabajen con tiempo. A todos aquellos alumnos que no pudieron presentar el ejercicio de Regisoft,
el nuevo plazo va a ser para el día martes 12 de octubre a las 23:59. Así trabajan el fin de semana largo, tranquilo. ¿De acuerdo? Así que quédense tranquilos que los que no lo presentaron aún igual van a poder rendir, ¿sí? Tienen un nuevo plazo entonces hasta el 12 del 10, todo el día. Hasta las 23:59 del 12 del 10, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda de Regisoft ya que estamos acá? Y ahora que ya que saben que lo van a poder presentar, capaz que ahora les surgen dudas nuevas. Antes decíamos, ya está, ¿para qué voy a preguntar? Capaz que el jueves vuelven a preguntar. Igual el jueves vamos a tratar de ir rapidito para que quede en espacio para que se saquen las consultas, porque en realidad estaba previsto que quede una clase de repaso, pero no quedó. Así que vamos a hacer todo lo posible para que nos quede aunque sea una horita, ¿sí? También si tienen alguna pregunta del práctico anterior, también pueden sacársela antes de que arranquemos con el nuevo práctico. Prefiero que se saquen todas las dudas y de ahí arrancamos. Prefiero que perdamos 2 minutitos, pero que no entren con dudas en el nuevo trabajo práctico. Parece que no hay dudas. Parece que no. Ni de práctico, ahí está. Ahí Lucas tiene una duda. Te escuchamos, Lucas. ¿Sí, Lucas? Parece que se le tildó justo el micrófono. Bueno, nos esperamos un ratito. Sí. Si estás hablando, Lucas, está silenciado, te aviso por las dudas. No, le decía que yo tengo una duda con la fecha en el TP2. A ver. Sí, la habíamos cambiado, ¿te acordás? ¿La fecha de la nota o qué fecha? No sé si se me tildó a mí o... No, yo tampoco escucho y a vos te escucho bien, así que no sos vos. Yo mientras voy abriendo la solución del práctico anterior. Lucas, ¿estás ahí todavía? Me parece que se le desconectó, che. Creo que no está más. Sí, se desconectó. Se ve que se le tildó y se le desconectó. Bueno, ¿alguna otra duda del trabajo práctico anterior, de Regisoft, de algo, alguna otra duda? Ya cuando Lucas se vuelva a conectar, supongo que nos sacará la duda. Nos sacará, no, se la sacará él. Bueno, entonces, si no hay más duda, arranquemos nomás con el trabajo práctico número 3. A ver, esperen que yo acomode acá la compu, si no, un poquito más alto la tengo que llevar. Ahí vamos. Vamos a compartir pantalla. Ustedes ya todos lo tienen. Al enunciado del trabajo práctico número 3 está subido a la plataforma, tanto el enunciado como la solución. Tengo entendido que está subido. Así que no van a tener ningún tipo de problema. Bueno, vamos a arrancar entonces. Bueno, entonces, trabajo práctico número 3, empresa Martiniano Sociedad Anónima, domicilio legal, Avenida Palau, 789 de la ciudad de Rosario de las Fronteras, Salta. Contrato social inscrito en el Registro Público de Comercio el 3 del 1 del 2000, con vencimiento el 3 del 1 de 2050. El objeto social es la fabricación y venta de muebles. Estamos en el ejercicio anual número 21, que está iniciado el 1 del 1 de 2020 y finalizado el 31 del 12 de 2020. El contexto fue de inestabilidad monetaria y se debió aplicar la RT6 y la resolución 539 de la FAUCE. ¿Sí? Entonces, bien, ya nos pusimos en contexto. Sabemos que se trata de una empresa que se dedica a la fabricación. Por lo tanto, ya sabemos qué tipo de cuenta podemos llegar a encontrar dentro de nuestro rubro bienes de cambio. ¿Sí? Pero bueno, tenemos todo ya, el sumas y saldo,
reexpresado al 31 del 12 de 2020, por lo que ya nos van a dar las cuentas que existen dentro del plan de cuentas de esta empresa. Arrancamos entonces vamos a leer así, vamos a ir todas las cuentas que tengan la referencia a la notita 1, leemos la notita 1 y las clasificamos, ¿sí? Más o menos les cuento cómo va a ser la metodología para que me vayan siguiendo. Entonces tenemos fondo fijo por 1.500, caja por 33.931, moneda extranjera por 10.980, banco macro cuenta corriente 3.780, saldo acreedor, banco macro plazo fijo 3.127 y banco macro plazo fijo en dólares 3.526. ¿Qué nos dice la nota 1? El fondo fijo se repuso el 31 del 12 de 2020. La moneda extranjera utilizada en el curso normal de la actividad. La cuenta corriente 101 tiene autorización para girar en descubierto. Al 31 del 12 de 2020 se constituyeron ambos plazos fijos que vencen el 15 del 2 del 2021. La cotización del dólar tipo comprador al cierre es de 33,85 y generó una diferencia de cambio. Esa diferencia de cambio, ¿dónde la vamos a encontrar? Y la vamos a ver más abajo cuando veamos cuáles son las cuentas de resultado. Pero fíjense qué información nos da esta nota. Nos dice que el fondo fijo se repuso el 31 del 12 del 2020. Que la moneda extranjera es utilizada en el curso normal de la actividad. Entonces, si es utilizada en el curso normal de la actividad, ya sabemos cuál va a ser el rubro donde va a ir a parar esa moneda extranjera, ¿sí? Nos aclara que la cuenta 101, la cuenta corriente 101, tiene autorización para girar en descubierto. Ahí está la razón de por qué la encontramos con un saldo acreedor. Y el 31 al 12 del 2020 nos aclara que se constituyeron los dos plazos fijos que vencen el 15 del 2 del 2021. Entonces, ahora bien, y ahora me van a ayudar ustedes, ¿sí? Vamos a ir poniendo a qué rubro va a pertenecer cada una de las cuentas. Entonces tenemos fondo fijo. A ver, ¿quién se anima a ir diciendo? Si quieren, abran los micrófonos, lo pueden hacer por el chat, pero no me dejen sola porque ya este es el tercer trabajo práctico que vemos. Caja y banco. Perfecto, ahí volvió Lucas. Uy, esperen que yo ya lo tenía, está en blanco, yo ya lo escribía todo, pero está en blanco, entonces. Bueno, sigamos entonces. Caja. ¿Qué va a ser? Caja y banco también. Caja y banco. Moneda extranjera, entonces, si nos aclaraba que era para el uso en el curso normal de la actividad, va a ir a caja y banco, efectivamente. La cuenta corriente 101, deuda, que tiene saldo préstamo. acreedor. Préstamos, perfecto. Plazo fijo, ambos plazos fijos en pesos y en dólares. Inversiones Versión temporarias. transitoria. Inversiones, perfecto, muy bien. Avancemos entonces. Tenemos acciones de Pluma S.A. con la notita 2. Vamos a leer a ver de qué se trata. Las acciones de Pluma S.A. fueron valuadas a su BPP. La intención del ente es mantener en el patrimonio. Se sabe además que ambas sociedades utilizan criterios contables similares. Entonces, si son acciones valuadas a su BPP, ¿frente a qué rubro nos encontramos? Operaciones permanentes en activo corriente, en activo no corriente. Efectivamente, vamos a estar en presencia de participaciones permanentes en otras sociedades. Bien, ahora pasemos a la notita 3. ¿Qué tenemos? Deudores por venta, documentos a cobrar y la previsión para deudores incobrables calculada en defecto área. Creo que no tenemos nada más con la notita 3, así que vamos a leerla. Los vencimientos promedio de deudores y documentos por venta operan dentro de los 30 días de la fecha de cierre. La empresa realiza la previsión para créditos de dudoso cobro en función de su experiencia a razón del 5% de los créditos por venta. La previsión para créditos de dudoso cobro del ejercicio anterior fue calculada en defecto. Entonces, bien, ¿qué tenemos? Tenemos deudores por venta y documentos a cobrar. Estas dos cuentas, ¿dentro de qué rubro van a ir a parar? Créditos por venta. Créditos por venta. Efectivamente. Y la previsión para deudores incobrables calculada en defecto, ¿dónde la vamos a poner? En área. ¿Ya? Efectivamente, ya nos vamos del estado de situación patrimonial. ¿Sí? Esto va a ir a parar a nuestro estado de evolución del patrimonio neto. Voy rapidito porque si alguien se
pierde un poco, me para y volvemos para atrás, ¿no? Yo voy rapidito porque ya lo vieron a esto y quiero que nos quede tiempo para que en la clase que viene puedan sacarse todas las dudas que puedan tener. Nos quede aunque sea una media horita para consulta, ¿sí? Ahora sigamos. ¿Qué tenemos? Con la nota 4 tenemos el activo por impuesto diferido. Vamos a ver qué dice, me fui. ¿Qué dice la nota 4? Dice, el activo por impuesto diferido tiene su origen en las diferencias entre la base contable y la base fiscal en lo referido al tratamiento de la previsión para créditos de dudoso cobro. ¿Dónde vamos a exponer el activo por impuesto diferido? Otros créditos. ¿Cómo? Otros créditos, dijeron. En otros créditos. Efectivamente, normalmente va en otros créditos, pero ¿qué pasa? Justamente en este práctico deberíamos verlo en conjunto con el pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Si nosotros lo vemos en conjunto por el impuesto diferido, vamos a ver que va a ir en conjunto con el pasivo por impuesto diferido, por lo tanto, va a ir en cargas fiscales. ¿Por qué? Por la compensación de partidas, ¿sí? Entonces, en ese caso, ustedes ya tienen que saber que este tipo de cuentas, como va a ser el activo por impuesto diferido, los anticipos de sueldo, todos los anticipos por honorario de directores y síndicos, tienen que esperar para clasificarlos, en razón de que puede existir una compensación de partidas y en realidad, por más que sea un anticipo y su naturaleza sea un activo, puede ser que corresponda su exposición dentro del pasivo, ¿sí? Entonces, el activo por impuesto diferido, ya se los anticipé yo, que va a ir por compensación de partida dentro del rubro cargas fiscales, ¿sí? Va a ir junto con el pasivo por impuesto diferido. ¿Estamos? Sigamos. ¿No iría en otros créditos, profe? ¿Cómo? ¿Iría en otros créditos si no hubiera... Si no iría en otros créditos, efectivamente. Si vos no tenés el pasivo por impuesto diferido, por ejemplo, entonces en ese caso sí iría expuesto en otros créditos, ¿sí? Entonces tienen que tener ojo con aquellas cuentas que puede existir una compensación de partidas. Por ejemplo, ahí lo vemos, anticipo de sueldo, que no lo estaba por ver ahora, porque está en la nota 12, entonces lo iba a dejar para después, pero el anticipo de sueldo es altamente probable que tengamos la cuenta sueldos a pagar. Entonces también hay que dejarlo porque si la compensación es legalmente posible y se va a llevar a cabo, entonces va a corresponder su exposición neteada de los sueldos a pagar, ¿sí? Entonces ese tipo de cuentas es conveniente esperar hasta que lo veamos con la cuenta que corresponde, con el pasivo que está relacionada, para poder determinar si lo vamos a exponer a las partidas compensadas o las vamos a exponer dentro del rubro otros créditos en este caso, ¿sí? Sigamos entonces con la nota 5, ¿sí? ¿Qué tenemos dentro de la nota 5? Vamos a tener los bienes de cambio, fíjense, tenemos anticipa proveedores, esperen que no va, anticipa proveedores, productos, me fui a cualquier lado, esperen, ya vuelvo, productos terminados, producción en proceso, insumos de fabricación y los anticipa proveedores. Todo eso tenemos dentro de la nota 5. Entonces vamos a leerla. Nos dice que el stock de productos terminados alcanza para cubrir las ventas de los próximos 2 meses del año. La producción en proceso estará en condiciones de ser vendida en enero y febrero del 2021. El proceso productivo se estima en 2 meses. Los insumos serán ocupados en el proceso productivo de enero 2021. ¿Para qué me dice todo eso? ¿Para qué me dice que...? Para clasificarlo en corriente y no corriente. Efectivamente. Y entonces, en este caso, ¿qué opinan? ¿Tenemos una parte corriente? No corriente? Es todo corriente, efectivamente. ¿Y cómo vamos a saber eso? Y porque sabemos que primero los insumos los vamos a ocupar en la producción de enero. El proceso productivo dura 2 meses. Y los productos terminados los voy a vender dentro de los próximos 2 meses del año. Entonces sabemos que hasta ahí, sumando todos los meses, no llegamos a los 12 meses, que sería que traspase la fecha de cierre de ejercicio siguiente, ¿sí? Me aclara además que los anticipos no fijan precio. Había anticipos, ¿se acuerdan? Teníamos los productos terminados, los insumos, la producción en proceso, y teníamos anticipos para la compra de insumos, si mi memoria no me falla. Bueno, esos anticipos son anticipos que no fijan precio. Y me da la información
de la existencia inicial de los productos terminados, de producción en proceso de insumos, al cierre, que es de 25.419, las compras del año reexpresadas, sin los gastos imputables al costo, fue de 51.532, y el plazo promedio de cobranza de las ventas a crédito es de 30 días. ¿Eso para qué nos va a servir? Para clasificar en corriente y no corriente mis créditos por venta, ¿sí? ¿Para qué voy a utilizar los datos que me da de la existencia inicial y de las compras? ¿Dónde voy a volcar esa información? En el estado de utilidad bruta. En el anexo de utilidad bruta, efectivamente. Muy bien, Lucas. En el anexo. Sí. Exactamente. Entonces, con eso ya tenemos analizada toda nuestra nota 5. Vamos, entonces, volvamos para arriba y la clasifiquemos. Entonces, ¿a qué rubro va a ir a parar lo que tenemos ahí marcadito? Tanto la producción en proceso como los bienes de cambio, efectivamente. Y los anticipos para la compra de insumos de fabricación, ¿a dónde van a ir? También van a ir a bienes de cambio. Acuérdense que la resolución técnica 9, cuando nos define los bienes de cambio, nos dice son aquellos bienes destinados al curso normal de la actividad principal del ente, bla, 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 y los anticipos para la compra de estos bienes. De esa manera termina la definición tanto de bienes de cambio como de bienes de uso de la resolución técnica 9. Por lo tanto, sabemos que los anticipos a proveedores, si es para compra de bienes de cambio, van a ir expuestos dentro de bienes de cambio. ¿Sí? ¿Y si fija precio también iría en bienes de cambio? También iría en bienes de cambio, porque si es para la compra de bienes de cambio, va a ir siempre en bienes de cambio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la resolución técnica así lo establece. Y si es para la compra de bienes de uso, va a ir siempre en bienes de uso. Por lo tanto, lo vamos a encontrar dentro de nuestro anexo. ¿Sí? Bueno, pasemos a la nota 6 entonces. ¿Qué tenemos? Inmueble de renta, maquinarias, rodados, inmuebles y útiles. Vamos a leerla. Bueno, las maquinarias también tenían la nota 7, así que vamos a leer la nota 6 y la nota 7 en conjunto. La nota 6 dice, los bienes amortizables fueron incorporados en el año 2016, excepto los rodados que fueron adquiridos en el año 2017. El inmueble de renta tiene un valor de recupero de 2.785. Es un departamento y se alquiló a partir del 2 del 1 del 2021 por 12 meses, habiéndose percibido a razón de 200 pesos mensual la totalidad de los alquileres al momento de firmar el contrato diciembre de 2020. En todos los casos, los bienes de uso y propiedades de inversión se utilizó el método de amortización en línea recta, constante, año de compra. Bien, entonces, pasando en limpio, la nota número 6, que me dice cuándo fueron adquiridos los bienes de uso, que fueron en 2016, excepto los rodados, o sea, las maquinarias y los muebles y útiles en 2016, y los rodados fueron adquiridos en 2017. Además, tenemos un inmueble de renta, ¿sí?, que tiene un valor de recupero por 2.785, y se trata de un departamento que fue alquilado por 12 meses a partir del 2 del 1 del 2021. ¿Sí? Y se percibió 200 pesos mensuales, la totalidad de los alquileres, al momento de firmar el contrato en diciembre del 2020. ¿Sí? O sea que tenemos un solo mes. Si se firmó en diciembre de 2020 y nosotros estamos cerrando el ejercicio 2020, porque se alquila a partir del 2 del 1 del 2021. ¿Sí? Y únicamente se habían percibido alquileres al momento de firmar el contrato, que fue en diciembre de 2020, por 200 pesos. Entonces, si nosotros nos vamos a la parte de resultados, vamos a encontrar, deberíamos encontrar, vamos a ver si está, pero en función a lo que nos dice la nota, deberíamos encontrar los 200 pesos del alquiler cobrado durante el mes de diciembre. ¿Sí? Nos aclara además cuál es el criterio de evaluación, tanto de bienes de uso como de propiedades de inversión, que ya sabemos que se trata de el valor de origen reexpresado menos las amortizaciones acumuladas, y sabemos que el método de amortización es en línea recta constante. Sí, Lucas, se me traba la lengua, es muy temprano. ¿Y qué nos dice la nota 7? Que en mayo de 2020 se compró una máquina por 1.000 pesos, que ese es nuestro valor de origen reexpresado, y se anticipó la compra de otra máquina.
La máquina fuera de uso está desde el ejercicio número 12. No hay compradores. Es intención del ente venderla y reemplazarla por otra similar. Vamos hasta ahí. ¿Qué nos dice? Que se compra una máquina, por lo tanto, ¿qué tenemos ahí? Vamos a tener un alta, ¿sí? Cuando armemos nuestro anexo de bienes de uso, vamos a tener un alta que la vamos a tener que incluir dentro de las maquinarias, ¿sí? Y además hay un anticipo para la compra de otra maquinaria. Por lo tanto, al igual que los bienes de uso, de los bienes de cambio que ya lo hablamos, la resolución técnica 9 me establece que los anticipos para la compra de bienes de uso se van a exponer en bienes de uso. Por lo tanto, también lo vamos a encontrar dentro de nuestro anexo. Y además tenemos una máquina fuera de uso, que está hace un montón. Acuérdense que estábamos en el ejercicio 21 y esta máquina está fuera de uso desde el ejercicio número 12 y todavía no se puede vender, ¿sí? Pero es intención del ente venderla y reemplazarla por otra similar. Pero todavía no se pudo realizar. Y además me aclara, por último, que las amortizaciones de las maquinarias, rodados y muebles y útiles corresponden un 70% al costo de producción y un 30% al costo comercial. ¿Esto para qué me sirve? Para el armado de mi anexo de gastos, ¿sí? Para saber cuál va a ser la asignación que le voy a dar a cada uno de los gastos, en este caso, a las amortizaciones de los bienes de uso. Volvamos para arriba, entonces. ¿Dónde estaba? En la nota 6 estaba. Entonces tenemos inmuebles de renta. ¿Dónde va a ir? Propiedades de inversión. Propiedades de inversión, efectivamente. Y vamos a tener maquinarias, rodados, muebles y útiles, que ¿dónde va a ir? Bienes de uso. Bienes de uso, muy bien. Y teníamos la maquinaria fuera de uso, que ya la leímos en la nota 7, que ¿dónde va a ir? Otros activos. Muy bien, a otros activos. ¿Por qué? Porque ya no la tenemos dentro de bienes de uso, porque ya la sacamos de uso, ¿sí? Y está, la intención es venderla. ¿Cuándo? Y no sé, está clavada hace 10 años la pobre máquina, pero algún día se va a terminar vendiendo, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos además maquinaria en tránsito, que la tenemos a la maquinaria en tránsito dentro de la nota, bueno, 7 y 8, que la 7 ya la leímos. Vamos a ver qué dice la nota 8. Dice que la maquinaria en tránsito está totalmente pagada y el anticipo no fija precios. Las operaciones se concretarán en enero del 2021. El anticipo es el mismo anticipo al que se refiere la nota 7, que dice se anticipó la compra de otra maquinaria. Bueno, en la nota 8 me aclara que este anticipo no fija precios y que la maquinaria en tránsito está totalmente pagada y que ambas operaciones se concretarán en enero del 2021. Entonces, ¿dónde van a ir expuestas las maquinarias en tránsito? En los bienes de uso. En los bienes de uso. ¿Por qué? Recordemos cómo era la definición de bienes de uso. Aquellos que estén en construcción, tránsito, montaje, nos decía, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, en este caso están en tránsito, por lo tanto, van a ir también dentro del rubro bienes de uso. ¿Se dan cuenta la importancia de saber bien la definición de cada uno de los rubros? Si yo sé bien la definición de cada uno de los rubros, entonces de esa forma voy a saber exactamente dónde va a ir a parar cada una de las cuentas que yo tengo, ¿sí? Profe, si la máquina dice que está totalmente pagada, ¿por qué dice que el anticipo no fija precio? Para mí es otra máquina. No aclara, o sea, no aclara mucho, pero para mí se trata de otra máquina. Está por un lado el anticipo, por otro lado la maquinaria en tránsito, que ya está totalmente pagada. Son dos máquinas distintas. Vamos entonces con la nota 9, mantenimiento de bienes de uso. Acá el mantenimiento de bienes de uso, ¿ya qué tipo de cuenta es? Una de resultados. Es una cuenta de resultados, efectivamente. Entonces ya nuestra clasificación va a ser distinta. Pero vamos a ver qué dice la nota 9, como para ir. Estoy tratando de ir en el orden de las notas, porque si no, algún orden hay que tener, digamos. Pueden elegir ustedes si hacerlo en el orden de las notas o hacerlo en el orden como van apareciendo en el sumas y saldo, a decisión de cada uno. Yo prefiero hacerlo ordenado en función de cómo me van apareciendo las notas. Los gastos de mantenimiento de bienes de uso corresponden un 50% al sector producción
y el resto en partes iguales al sector comercial y al sector administración. No hay mucho que agregar en este caso. Vamos a tener 50% a producción, 25% comercialización y 25% administración. ¿Sí? La nota 10, ¿qué tenemos? La indemnización, juicios laborales y la previsión para juicios laborales. ¿Sí? Vamos a ver qué nos aclara entonces la nota 10. Según estimaciones objetivas de los abogados, al cierre, la definición del juicio se concretará en los próximos 3 meses y será desfavorable para la empresa. El asesor contable determinó el importe de la contingencia según informe de letrados y consideró pertinente constituir una previsión por juicios iniciados por ex empleados del sector producción. Entonces, sí, es por empleado, es un juicio laboral por empleados del sector producción. La indemnización para juicios laborales, que se trata de una cuenta de resultado. ¿A dónde le vamos a mandar? ¿Qué tipo de gasto va a ser? Administrativo. No, fíjense que dice son empleados del sector producción. A la producción. Exactamente, va a ser un gasto de producción. Y la previsión para juicios laborales, ¿dónde va a ir a parar en la clasificación? Sabemos que se trata de una contingencia. ¿Y dónde se exponen las contingencias? ¿Se acuerdan que el pasivo se dividía en deudas y en qué más? Tiene 2 grandes divisiones. En previsiones. En previsiones, efectivamente. Ahí va a ir a parar. Vamos a tener por un lado las deudas y por otro lado las previsiones. Bueno, la previsión para juicios laborales se trata de una contingencia que es altamente probable y cuantificable, razón por la cual la tenemos dentro de nuestro suma y saldo porque se decidió registrarla, corresponde registrarla, y cuando tengamos que exponerla va a ir dentro de previsiones. ¿Sí? Entonces sigamos. Proveedores, nota 11. De las deudas documentadas, el 50% corresponde a un préstamo bancario y se cancelarán 15 cuotas mensuales consecutivas, venciendo la primera en enero del 2021. Los restantes documentos se originan en compras de mercaderías y vencen durante el próximo ejercicio. Los proveedores vencen en el transcurso de los próximos 4 meses. Los acreedores varios corresponden a facturas de instalación de un nuevo sistema de computación para la empresa. Los pasivos por impuesto diferido se originan en diferencias en las mediciones de las bases contables con las impositivas de los bienes de cambio. ¿Sí? Entonces, vamos por parte porque acá tenemos muchas cosas. Empecemos por las deudas documentadas. ¿Qué pasa con las deudas documentadas? Nos dice que el 50% corresponde a un préstamo bancario y el otro 50% va a corresponder a deudas comerciales. ¿Sí? Pero fíjense que este préstamo bancario se va a cancelar en 15 cuotas mensuales consecutivas, venciendo la primera en enero 2021. Por lo tanto, nos van a quedar 3 cuotas que van a vencer el próximo ejercicio. Por lo tanto, vamos a tener 3 cuotas que van a ser no corrientes. ¿Sí? Y los restantes documentos nos dice que se originan en la compra de mercaderías y vencen en los próximos ejercicios, en el próximo ejercicio. Por lo tanto, vamos a tener 50% a préstamo y el resto, o sea, el otro 50%, va a ir a deudas comerciales. Me aclara además que los proveedores vencen en el transcurso de los próximos 4 meses y me dice a qué corresponden los acreedores varios. Entonces vamos a clasificar los proveedores. ¿Dónde vamos a ponerlos? ¿Dónde lo vamos a exponer? Deudas comerciales. Efectivamente, Milagros, en deudas comerciales. Los acreedores varios, ¿dónde los vamos a poner? Ahí, fíjense que ya no es por la actividad principal del ente, sino que es por la instalación de un nuevo sistema de computación. ¿Sí? Por lo tanto, al no provenir de la compra de bienes de cambio en este caso, ¿sí? Entonces yo no puedo mandarlo a deudas comerciales. ¿Dónde va a ir a parar? En otros pasivos. En otros pasivos, efectivamente. Bueno, el pasivo por impuesto diferido, ¿dónde vamos a exponerlo? Las cargas
En las cargas fiscales, efectivamente. Documentos a pagar, ¿cómo lo íbamos a exponer? ¿Se acuerdan que era 50% para un lado, 50% para el otro? Entonces vamos a tener 50% a deudas comerciales. Deudas comerciales y deudas préstamos. Efectivamente, y el otro 50% va a ir a parar a préstamos. ¿Sí? Bien, sigamos entonces. La nota 12, ¿qué cuentas tenemos dentro de la nota 12? Sueldos a pagar y retenciones y cargas sociales a pagar. Vamos a leer a ver qué nos dice la nota 12. Los sueldos y cargas sociales corresponden un 50% al costo de producción, 25% al sector comercial y 25% al sector administrativo. ¿Ahí de qué me está hablando? De la parte de resultado, ¿sí? De la cuenta sueldo y cargas sociales, no de los sueldos y cargas sociales a pagar, ¿sí? Entonces eso me va a servir cuando clasifiquemos las cuentas de resultado. Los sueldos y jornales se pagarán el 5 del 1 del 2021. Hasta ahí, sueldos y cargas sociales. Y después me habla de las comisiones bancarias, que lo leamos porque ya estamos acá, pero en realidad esto nos va a servir un poquitito más abajo cuando pasemos a clasificar las cuentas de resultado. Que me dice que las comisiones bancarias corresponden en partes iguales a administración y comercialización, debido a que las cuentas de caja de ahorro de los obreros del sector producción aún no fueron habilitadas. ¿Sí? Pero eso nos va a servir cuando vayamos a clasificar las cuentas de resultados, que seguramente ahí lo volveremos a leer. Entonces, ¿qué sabemos? Que los sueldos y cargas sociales a pagar se van a pagar el 5 del 1 del 2021. Por lo tanto, ¿dónde lo vamos a exponer? Van a ir ambos, ¿en dónde? Remuneraciones y cargas sociales. Efectivamente, remuneraciones y cargas sociales. Vamos entonces con la nota 13. ¿Qué nos dice la nota 13? ¿Qué cuentas tenemos? Vamos a tener plan de pago, impuesto a las ganancias a pagar, y vamos a tener impuesto a las ganancias a pagar. Ustedes, sin leer la nota, ya me pueden decir en qué rubro va a ir a parar. Pero vamos a leer la nota 13. Me dice que el plan de pago formulado en AFIP es de 15 cuotas. La primera vence en enero del 2021. Los saldos de impuestos corresponden a las posiciones determinadas al cierre del ejercicio. Entonces, ¿qué sabemos acá? Que el plan de pago de AFIP vamos a tener una parte corriente y otra parte no corriente. ¿Sí? Pero ¿a dónde vamos a exponer tanto el plan de pago de AFIP como el impuesto a las ganancias a pagar? Van a ir ambos dentro de cargas fiscales. ¿Sí? Ahora vamos con la locación de inmuebles a devengar. ¿De dónde creen que proviene eso? Nos hace referencia a la notita 6. La notita 6 claramente estaba la parte de la propiedad de inversión. Entonces, ¿a dónde va a ir? Si es a devengar. A ver. A los pasivos. A otros pasivos, exactamente. Me hacen trampa porque lo ven ahí arriba, que es lo que dice, ¿no? ¿Por qué va a ir a otros pasivos? A ver, Lucas, si te animas a explicarnos qué naturaleza tiene esta cuenta. ¿Por qué es un pasivo? ¿Por qué va a ir a parar en otros pasivos? Usando la lógica. Ya ¿no? me mato. Claro, ahí por eso yo quiero que ustedes lo razonen, no simplemente se lo aprendan mecánicamente. A ver, la locación de inmuebles Porque a un devengar, derecho el que tiene el inquilino de... exactamente, se firma un contrato de alquiler. En ese contrato de alquiler es por X cantidad de tiempo, a razón de 200 pesos mensuales, ¿sí? Yo tengo una deuda con el inquilino porque hay un contrato firmado y todavía el tiempo no transcurrió. Por lo tanto, hasta que el tiempo no transcurra, yo le sigo debiendo esos meses de alquiler porque todavía no pasaron, ¿sí? Entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, esta locación se va a ir devengando y se va a ir disminuyendo esta cuenta locación de inmuebles a devengar, ¿sí? Y va a parar en otros pasivos por la naturaleza que tiene, porque no es la actividad principal del ente, ¿sí? Entonces, por esa razón, va a parar a otros pasivos porque proviene de una actividad secundaria que posee el ente. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Se entendió?
Bueno, no sé si se entendió o no se entendió nada. ¿O quedó clarísimo? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces sigamos. Interés de plazo fijo a devengar, interés de plazo fijo en pesos, interés de plazo fijo en dólares. ¿Dónde van a ir? ¿Dónde lo vamos a exponer? Acuérdense, lo accesorio sigue a lo principal. ¿Dónde vamos a exponerlo? Si nosotros, ¿dónde pusimos lo principal? ¿Dónde pusimos los intereses plazo fijo? Los intereses no, ¿dónde pusimos el plazo fijo? ¿Se acuerdan o no? En inversiones temporarias. En inversiones, exactamente. Entonces, ¿dónde van a ir los intereses de plazo fijo? En inversiones temporarias. Efectivamente, van a ir en el mismo lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo accesorio sigue a lo principal, porque se trata de los intereses de esas inversiones. Entonces, por eso lo exponemos juntito. Acuérdense que las cuentas de intereses a devengar, sea cual sea, si proviene de plazo fijo, de una deuda, de un crédito, de donde sea, es una cuenta regularizadora de, ¿sí? Entonces, y las regularizadoras son cuentas que ajustan el saldo, por lo tanto, siempre se exponen juntitas con su cuenta principal, con la cuenta a la cual están regularizando, ¿sí? Así que nunca lo duden a eso, siempre. Cuando se trata de algo a devengar, va a ir juntito con la cuenta a la cual está regularizando, ¿sí? Y ahora tenemos la previsión para crédito de dudoso cobro. ¿Se acuerdan que arriba teníamos los créditos por venta y teníamos los documentos a cobrar, creo que eran? Y nos decía en la nota que la previsión para crédito de dudoso cobro se calculaba por el método estadístico a razón de un 5% sobre el total de créditos. ¿Dónde vamos a exponer la previsión para crédito de dudoso cobro? En los créditos por venta. En los créditos por venta, efectivamente. Entonces, con eso, fíjense, terminamos ya con las cuentas patrimoniales. Se coló alguna que otra de resultado en el medio, que ya para aprovecharlas fuimos clasificando. Nos quedaron algunas en el medio. Volvamos para atrás y veamos cuáles son las que nos quedaron antes de avanzar ya a las cuentas patrimoniales de patrimonio neto. ¿Sí? Volvamos entonces a las que nos quedaron. Nos quedó anticipo de sueldo. No nos aclara nada la nota, ¿se acuerdan cuando leímos la nota de los sueldos? No nos aclara si este anticipo se va a compensar o no. Lo único que nos dice es que los sueldos se van a pagar el 5 del 1, ¿sí? Así que, en ese caso, al no aclarar nada la nota, no estaría mal ni que vaya a otros créditos, ni que esté compensado dentro del rubro remuneraciones y cargas sociales. Lo que sí, chicos, en un caso como este, pueden hacer la consulta, ¿sí? O si no, háganle una aclaracioncita. Cuando vayan a rendir el parcial, háganle una aclaración. Si ustedes deciden compensarlo, como lo vamos a hacer en el caso del trabajo práctico, que lo vamos a poner compensado en remuneraciones y cargas sociales, aclaren poniendo que estos anticipos de sueldo suponen que se van a compensar con el pago del sueldo que se va a realizar el 5 del 1, como es el caso que dice la nota. Si deciden ponerlo en otros créditos, entonces pongan que consideran que la compensación no es legalmente posible, razón por la cual lo exponen en otros créditos. Pero en ese caso ninguno de los dos está mal. Pero aclaren el por qué. ¿Por qué? Porque la nota no nos aclara absolutamente nada. ¿Sí? Quedó claro, ¿no? Aclaren en un caso como este, porque está mal que la nota no nos diga qué es lo que pasa con ese anticipo de sueldo. Entonces sigamos. ¿Qué tenemos? La nota 14 no llegamos. Vamos a la nota 13, es el IVA saldo a favor, que nos decía la nota 13 que los saldos de impuestos corresponden a las posiciones mensuales. Por lo tanto, tenemos el saldo de la posición mensual del IVA, ¿sí? Por lo tanto, IVA saldo a favor, ¿dónde va a ir expuesto? ¿Dónde van todas las cuentas, todos los saldos a favor impositivos? ¿Dónde los vamos a exponer? ¿Nadie se anima? En créditos. En otros créditos, efectivamente. Acuérdense, cuando veíamos créditos, allá por la materia anterior en contabilidad 2, ¿qué le decíamos de créditos? Le decíamos que había que separar los créditos que provengan de la venta de bienes y servicios de aquellos que no tengan ese origen. Bueno, este no tiene el origen en la venta de bienes y servicios.
Por lo tanto, lo vamos a exponer dentro del rubro otros créditos. ¿Sí? Ya después vamos a leer la nota 14, ¿no? No crean que me olvidé del anticipo honorarios directores y síndicos. Llave de negocio tiene la nota 2. La nota 2 era aquella nota que nos decía que se habían adquirido acciones de Plumada S.A. valuadas al BPP con la intención de mantenerlas en su patrimonio. Entonces, sabiendo todo eso, ¿dónde la vamos a exponer? El resultado, inversiones Llave de negocio. permanentes. Llave de negocio no es una cuenta de resultado. En otras sociedades. En participaciones permanentes, exactamente, es una cuenta patrimonial de activo, ¿sí? Por lo tanto, va a ir dentro del rubro participaciones permanentes, ¿sí? ¿Profe? Sí, Tengo una duda, o sea, yo estoy viendo el trabajo con la resolución técnica en mano sí, y en la parte que habla sobre el estado de situación patrimonial y los rubros que la caracterizan, se sí. encuentra el rubro llave de negocio. ¿Se la podría poner Sí. ahí? Vos sabés que hay, bueno, ahí es una realidad que todos nos preguntamos para qué está ese rubro, ¿no? Como rubro aparte, porque mira, lee lo que dice, a ver, para que yo tengo acá mis resoluciones técnicas, vamos a leer lo que dice, uy, estoy tirando cosas. ¿Qué dice la participación permanente? RT. Si nosotros nos vamos, a ver, esperen que lo encuentre, ¿no? Porque no lo tenía abierto. Si nosotros nos vamos a inversiones, nos dice, el último párrafo dice, la llave de negocio positiva o negativa que resulten de la adquisición de acciones en otras sociedades se incluyen en este rubro, formando parte de la inversión. En la información complementaria se detallará su composición. Eso es lo que nos dice dentro de activo en inversiones, ¿sí? Por eso todos nos preguntamos, ¿para qué está el rubro llave de negocio? Porque fíjate que es distinto lo que dice en llave de negocio dice, se incluye en este rubro la llave de negocio positiva o negativa que resulte de la incorporación de activos y pasivos, producto de una combinación de negocios. Pero en definitiva, estamos hablando casi prácticamente de la misma llave de negocio, ¿sí? Pero en inversiones te dice que la llave de negocio por la adquisición de acciones en otras sociedades se deben incluir dentro del rubro de inversiones permanentes, ¿sí? Pero, sinceramente, no es la primera vez, estuve en cursos en donde se plantea el para qué está el rubro llave de negocios. Así que no te preocupes, Marco, que no sos el único que te preguntas eso. Pero, en función a lo que les acabo de leer, la llave de negocios por la adquisición de acciones va expuesta dentro del rubro inversiones permanentes o participaciones permanentes en otros entes. Bueno, profe, muchas gracias. De nada. ¿Qué nos quedó acá pendiente? El anticipo a proveedores para la compra de bienes de uso, que creo que nos quedó pendiente porque no lo debo haber desmarcado porque sí lo leímos a eso. Me acuerdo que lo vimos y hablamos del tema, así que lo paso rápido. ¿Qué más nos queda? Bueno, nos quedaría entonces la nota 14. Vamos a ver de qué se trata la nota 14. Fíjense que está junto porque son anticipo honorarios directores y síndicos. Entonces, a juzgar porque está junto con la capital, reserva estatutaria, prima de emisión, deben provenir de la distribución de utilidades. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la nota. La nota 14 dice, en la asamblea efectuada en mayo del 2020, se decidió la no aprobación de honorarios a directores y síndicos por no cumplimentar los objetivos. Asimismo, se aprobó distribuir las utilidades acumuladas de la siguiente manera. Reserva legal, 1980, reserva estatutaria, 1287, reserva facultativa, 1000, dividendos en especie, 1200, dividendos en acciones, 2500, dividendos en efectivo, 3500. Total, 11.467. En junio del 2020, los socios integraron un aporte irrevocable a cuenta de futura suscripción de acciones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la distribución de utilidades que realiza la asamblea. Pero fíjense, acá hay algo importante. Decidió la no aprobación de los honorarios a directores y síndicos. ¿Y qué pasa? Yo ya tenía un anticipo. Entonces, ¿qué hago en ese caso?
ya se lo di al anticipo. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer en ese caso? A ver si alguien se anima a decirme qué va a pasar en el caso. ¿Dónde lo voy a exponer? El anticipo de Otros honorario créditos director y debería síndico. exponerlo, profe. ¿Cómo, Martín? Debería exponerlo en otros créditos. En otros créditos, efectivamente, lo voy a exponer en otros créditos. ¿Por qué lo voy a exponer en otros créditos? Y porque al no haberlo aprobado la asamblea, entonces van a seguir en otros créditos, ¿sí? Porque se decidió la no aprobación. ¿Estamos? En el caso de que se decida la aprobación y posiblemente ya se cancele ese anticipo para pasar ya a ser el honorario a directores y síndicos. ¿Estamos? Cancelando el anticipo. Y ¿En tenemos qué la rubro distribución. iría, profe, si se cancela? Si se cancela, es que si se cancela, vos pensás que ya al haberse cancelado, vos vas a hacer, cuando lo das al anticipo, antes de que se apruebe, vos vas a tener anticipo, honorario, director y síndico a caja. Sale la plata, se lo pagas, se lo das al anticipo. Cuando la asamblea lo aprueba, vas a reconocer el gasto. ¿Sí? Vas a tener la cuenta, honorarios a director y síndicos, y ya va a dejar de ser un anticipo para pasar a ser el honorario propiamente dicho. ¿Sí? Al no haberse aprobado, va a quedar en el anticipo. ¿Estamos? Bueno, entonces sigamos. ¿Qué tenemos dentro de la nota 14? Teníamos que esto no lo vamos a clasificar porque no vale mucho la pena, va a ir todo a parar a nuestro estado de evolución del patrimonio neto. ¿Sí? Tenemos el capital, el ajuste de capital, aportes irrevocables, prima de emisión, reserva estatutaria, reserva legal, reserva facultativa, resultados no asignados. Hasta ahí tenemos las cuentas que van a ir al estado de evolución del patrimonio neto. Que esto directamente, cuando vayamos a confeccionarlo a nuestro estado de evolución del patrimonio neto, volveremos a leer la nota de la distribución de utilidades. Pero además de la nota 14, donde estaba no solamente la distribución de utilidades, sino también nos aclaraba que se había constituido un aporte irrevocable, tenemos la nota 16. ¿Sí? Vamos a leer entonces la 16 y la 17, que es para resultados no asignados. Vamos a ver qué dicen. La 16 nos da los saldos de inicio, que nos va a servir no solamente para el armado del estado de evolución del patrimonio neto, sino que también nos va a servir para el armado del anexo de bienes de uso, porque también nos da los saldos de inicio de maquinarias, rodados, muebles y útiles y las amortizaciones acumuladas de cada uno de los bienes de uso. Y nos dan los saldos de inicio de capital, ajuste de capital, prima de emisión y resultados no asignados. Por lo tanto, nos va a servir para el armado de nuestro estado de evolución del patrimonio neto. ¿Sí? Una aclaración acá. Si los saldos al inicio no se los dan, que puede pasar, no es que los saldos de inicio son cero. Lo van a tener que armar al revés. ¿Sí? Van a tener los saldos al cierre, ya sea en el anexo de bienes de uso o en el estado de evolución del patrimonio neto, los movimientos del ejercicio y por diferencia les va a salir los saldos de inicio. Pero que no tengan saldos de inicio no significa que sean cero. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta porque es probable que en el parcial los saldos de inicio no estén dados. No lo vi el parcial, no tengo idea, pero les aclaro para que lo tengan en cuenta porque existe la posibilidad de que los saldos de inicio no vengan dados y en ese caso van a tener que sacarlo ustedes. Que no vengan dados no significa que sean cero. Además, más abajo en la misma nota 16 me dice que el saldo de capital al inicio se compone de 80.000 acciones ordinarias de $1 cada una y la suscripción de 3.277 nuevas acciones ordinarias de valor nominal $1 cada una, que se realizó en 2017 y generó una prima de emisión. ¿Sí? Eso me aclara cuál es la composición del capital y para que yo tenga en cuenta la prima de emisión que se generó. Y esa es la razón por la cual yo tengo la cuenta prima de emisión con saldo. Y acuérdense que tenía, en resultados no asignados, tenía la nota 17, que me dice la cuenta resultados no asignados al cierre, no incluye el resultado del ejercicio, ni el ajuste inicial de área. ¿Se acuerdan que teníamos un área por la previsión calculada en defecto? Bueno, ese área no está incluido dentro del saldo de resultados no asignados y tampoco está incluido el resultado del ejercicio. Los saldos de las cuentas RECPAM generados por activo como RECPAM generado por pasivo se originaron en la aplicación del método directo por estar en un contexto inflacionario.
¿Se acuerdan cuando veíamos contabilidad 2? Que si bien el RECPAM total lo calculábamos con el método indirecto para determinar cuánto era el generado por activo y el generado por pasivo, necesariamente debíamos aplicar el método directo. Si no, no había ninguna posibilidad de determinar cuánto había sido generado por activo y generado por pasivo. Profe, Sí. ¿Cómo dijo que teníamos que hacer para calcular los saldos de inicio? Cuando lleguemos al estado yo les voy a mostrar, ¿sí? Porque ahora en el aire es medio difícil, pero lo que tienen que hacer es, los saldos al cierre lo tienen porque son los que salen acá, ¿sí? Estos van a ser sus saldos al cierre. Obviamente que el resultado no asignado va a cambiar, es el único que va a cambiar porque le falta el resultado del ejercicio, ¿sí? Pero el resto, estos que tienen acá son los saldos al cierre. Y ustedes saben que, por ejemplo, reserva estatutaria, si yo me voy a la distribución, le pongo un ejemplo, ¿no? Reserva estatutaria se distribuyó 1.287. Justo en este caso es cero, porque si yo al cierre tengo 1.287 y de la distribución surge que es 1.287, entonces al inicio tenía un saldo cero, ¿sí? Cuando lleguemos al estado yo les voy a mostrar, pero lo que tienen que hacer es hacerlo al revés. Los saldos al cierre van a ser estos, bueno, se me fue una cuenta. Los saldos al cierre van a ser estos y van a armar la distribución y lo que ocurrió durante el ejercicio, no solamente la distribución, puede haber sido una capitalización, puede haber sido muchas cosas, ¿sí? Van a poner todo el movimiento durante el ejercicio y por diferencia al revés, ¿sí? Van a ir al revés, de abajo para arriba, les va a salir determinado cuál es el saldo al inicio, ¿sí? No les marco el resultado no asignado porque recuerden que el resultado no asignado le falta el resultado del ejercicio. Por lo tanto, si bien esto les sirve para la determinación del saldo de inicio, porque toda la distribución surge de los resultados no asignados, no va a ser el saldo final porque le falta el resultado del ejercicio, ¿sí? Pero se puede armar con estos saldos. ¿Se entendió, Lucas? Sí, profe. De todas formas, como te dije, ya cuando lleguemos al estado, yo les voy a mostrar cómo al revés sale el mismo número que tienen de inicio, que es lo que nos da el enunciado, ¿sí? Bueno, sí. Entonces con eso terminamos ya la clasificación de las cuentas patrimoniales. Pasemos entonces a las cuentas de resultado. Fíjense que tenemos poquititas con notas. ¿Por qué? Porque la mayoría van, me aclara con los que no tengan asignación específica, bla, 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 ¿sí? Entonces, bueno, ventas, devoluciones de ventas, el costo de productos terminados y vendidos. Hasta ahí no tenemos mucha complicación. ¿Dónde va a ir? Ventas y devoluciones de ventas. Este ni lo tengo escrito. Utilidad bruta en el anexo. Claro, va a ir a parar a la cuenta ventas, digamos. Ventas en el anexo de utilidad bruta, pero va a ir en el encabezado. La primera cuenta que nos aparece dentro de nuestro estado de resultado va a ser la cuenta ventas, que acuérdense que son ventas netas. ¿Netas de qué? De devoluciones y bonificaciones. Por lo tanto, devoluciones de ventas va de la manito de la cuenta ventas. Va a ir junto con la cuenta ventas, ¿sí? Para poder lograr nuestras ventas netas. El costo de los productos terminados y vendidos también van a ir dentro del anexo de utilidad bruta y también va a ir dentro de nuestro estado de situación patrimonial. Escúchenme lo que estoy diciendo, por Dios, dentro del estado de resultado, ¿sí? Pero acuérdense que este costo de mercadería vendida no va a ser el que nosotros vamos a llegar al final. ¿Por qué? Porque tenemos la notita 5, vamos a leerla, acuérdense que lo calculábamos, ¿sí? Calculábamos la existencia inicial, más las compras, más los gastos imputables al costo, menos la existencia final. Y cómo está calculado sin los gastos imputables al costo. Entonces, el valor que nosotros vamos a tener dentro de nuestro costo de mercadería vendida va a diferir de que nosotros tenemos acá, ¿sí? Pero bueno, ya lo vamos a ir a calcular. Entonces vamos a ir clasificando nuestras cuentas de resultado, vamos a ir clasificando cada uno de nuestros gastos, ¿sí? Honorarios profesionales de producción, ¿a dónde va a ir? Gasto de producción. Gasto de producción, perfecto. Comisiones sobre ventas. Piensen en comercialización. En comercialización, perfecto. ¿Por qué? Porque provienen de la venta. Papelería y insumos administrativos. Administrativo. Administración, perfecto. Publicidad y propaganda. Comercialización.
Exactamente. Deudores incobrables. Comercialización. Perfecto. Gastos generales de producción. Producción. Gastos generales de administración. Administración. Gastos generales de comercialización. Comercialización. No lo dice el nombre, digamos, no tiene mucha ciencia que digamos. Impuesto a las actividades económicas. Comercialización. Sí, efectivamente, siempre va a ir a comercialización del impuesto a las actividades económicas. ¿Saben por qué, no? ¿O ustedes saben que va a comercialización nomás? La segunda. Bueno, el impuesto a la actividad económica es un impuesto que se calcula sobre las ventas, ¿sí? Del total de ventas, por ejemplo, en este caso, las ventas fueron de 86.000, se aplica una alícuota sobre la venta. Entonces, por eso, siempre va a ser de comercialización, porque si yo no vendo, no lo pago, ¿sí? ¿Se entendió? Si mis ventas son 0, el impuesto a la actividad económica va a ser 0. Entonces, tiene otras cosillas más, pero bueno, no es una clase de impuestos. Pero esa es la razón de que vaya a gastos de comercialización, porque está vinculado directamente con la venta, ¿sí? Lo mismo que ocurre con los deudores incobrables, con publicidad y propaganda. Si yo hago la publicidad y propaganda para vender, por eso está relacionado con los costos de comercialización. Los deudores incobrables porque son gastos que tuve a raíz de los deudores que no me pagaron provenientes de una venta, ¿sí? De ahí viene que nosotros le decimos siempre va a ir a comercialización. ¿Estamos? Bueno, sigamos entonces. Sueldos y cargas sociales y las comisiones bancarias, ¿se acuerdan que estaban ahí coladitas las comisiones bancarias? Me mandaban a la nota 12. Y la nota 12 me decía que era 50% al sector producción, 25% al comercial y 25% administrativo. Y las cargas me olvidé de leer la otra parte, ¿no? Y las comisiones bancarias en partes iguales a administración y comercialización. Entonces ya me lo da. ¿Qué tenemos? Sueldos y cargas sociales, 50 producción, 25 comercialización y 25 administración. Y las comisiones bancarias van a ser 50 administración y 50 comercialización. El impuesto inmobiliario inmueble de renta, ¿dónde va a ir a parar? Ya no va a ir dentro de nuestro anexo de gasto, ¿sí? El impuesto inmobiliario inmueble de renta va a ir por otro lado. ¿Por qué? Porque no proviene de la actividad principal del ente. Entonces, ¿dónde vamos a exponerlo? Dentro de otros ingresos y egresos, ¿sí? Yo le puse solamente otros ingresos por cuestiones prácticas. Así que van a ver que hay egresos que están cuando dice otros ingresos, pero es el rubro otros ingresos y egresos, ¿sí? Cuando dice otros ingresos, léase otros ingresos y egresos. Amortizaciones acumuladas. Las amortizaciones acumuladas van a ir a parar dentro de nuestro anexo de bienes de uso, ¿sí? Por lo tanto, van a formar parte, son cuentas regularizadoras de nuestra cuenta patrimonial de activo, amortización acumulada maquinaria de maquinaria, amortización acumulada rodado de rodado, y la amortización acumulada muebles y útiles de muebles y útiles. Por lo tanto, al ser regularizadoras van en el rubro al cual corresponden los bienes de uso, justamente, ¿sí? Después, ¿qué tenemos? La amortización acumulada de llave de negocio. Vale la misma explicación que para las amortizaciones acumuladas de los bienes de uso. Está regularizando la llave de negocio. Por lo tanto, al regularizar la llave de negocio, vamos a encontrarla dentro del mismo rubro que tenemos a la llave de negocio, que va a ser participaciones permanentes en otros entes o inversiones permanentes. Y la amortización acumulada de inmueble de renta, nosotros ¿dónde teníamos el inmueble de renta? En propiedades de inversión. Por lo tanto, la amortización acumulada de inmueble de renta regulariza el inmueble de renta, razón por la cual también va a ir expuesto junto con el inmueble de renta en propiedades de inversión. Entonces, avancemos. Ahora sí seguimos con las cuentas de resultados, que esas estaban ahí coladitas, que eran regularizadoras de cuentas patrimoniales, pero de todas formas ya las clasificamos, ¿sí? Lo normal es que dentro de un plan de cuenta, estas cuentas que están acá salgan a continuación de su cuenta principal, que tengamos maquinaria y abajito la amortización acumulada de maquinaria, ¿sí? Raro es encontrarlo de esta forma, que me queden abajo de todo mezcladas con las cuentas de resultados. Pero eso va a depender de cómo se armó el plan de cuentas. ¿Se acuerdan cuando ustedes armaron su plan de cuentas en Regisoft? Ahí vieron cómo la importancia de ir poniéndolo donde corresponde. Si ustedes lo hubiesen clasificado en cualquier lado, y cuando vayan a armar los estados, y no les va a salir como corresponde, ¿sí?
Ahora, bueno, es un práctico, también es para, a los fines de que ustedes entiendan que por más que esté en desorden, sigue siendo una cuenta regularizadora de, ¿sí? No porque esté mezclada entre las cuentas de resultados, pasas una cuenta de resultados. Pero lo normal es encontrarlo a continuación de su cuenta principal. Cuando ustedes vayan a armar los planes de cuenta de las empresas en las cuales trabajen, y lo más probable es que lo pongan, esté a continuación. ¿Por qué? Porque cuando le hagan la clasificación de cuentas, ustedes cómo la van a clasificar. Y en amortización acumulada maquinaria, la van a clasificar dentro del rubro bienes de uso. Entonces, al clasificarla dentro del rubro bienes de uso, el plan de cuenta la va a tener arriba, dentro de los bienes de uso. ¿Sí? Por esa razón, es lo más normal encontrarlas juntitas a la cuenta principal o ya su regularizadora. ¿Sí? Bueno, dicho esto, sigamos. La amortización inmueble de renta. Acá ya estamos en la cuenta de resultados, que es la amortización propiamente dicha. ¿Y dónde va a ir? Si es del inmueble de renta, ¿dónde va a ir a parar? En mi anexo de gastos no lo voy a poner. ¿Por qué? Porque no proviene de la actividad principal del ente. Entonces, ¿dónde se expone todo lo relativo a las propiedades de inversión y a mi inmueble de renta? ¿Quién se anima? Nadie, fíjense que ya clasificamos el impuesto inmobiliario inmueble de renta. Buen día. Buen día, Norma, ¿cómo estás? Bien, bien, bien de escucharlo, profesora. Me alegro. La amortización inmueble de renta en otros ingresos y egresos es otro egreso, digamos. Perfecto, Norma, perfecto. Les vuelvo a hacer la aclaración, dice otros ingresos, pero vale, la aclaración es otros ingresos y egresos. Era por vaga de no escribir todo nomás. Pero es otros ingresos y egresos, sería el rubro donde va a ir a parar. Perfecto, Norma. Ahora, la amortización maquinaria, amortización rodado y amortización muebles y útiles me manda a la nota 7. Vamos a leer qué nos dice la nota 7. ¿Dónde estamos? En la parte de abajo. Me dice que la amortización de las maquinarias, rodados, muebles y útiles, corresponde un 70% al sector producción y un 30% al sector comercial. Entonces ya sabemos cómo lo vamos a clasificar. Vamos a tener 70% a producción y 30% a comercialización. La amortización llave de negocio, ¿dónde va a ir? Resultado, participación permanente. Efectivamente, muy bien, esto está, miren, ahí cuando lo armé ayer a esto, ahí me salió mal. La amortización llave de negocio, fíjense que tiene que ir igual que acá. Vamos a copiar y pegar. Ahora sí, ahí le puse otros ingresos, pero estaba mal. Resultado, participación en entes relacionados. ¿Sí? Está todo cortado, pero no importa, porque ustedes saben a dónde va. Ahora bien, sigamos. Los intereses financieros. Vamos a ver qué nos dice la nota 11. ¿Para qué? Para saber de dónde vienen estos intereses. ¿Sí? Pero de todas formas, al ser intereses financieros encima, ya nos podemos dar una idea de dónde lo vamos a exponer. Pero vamos a ver de dónde vienen estos intereses. Leyendo la nota 11, que vienen de las deudas. Fíjense, vienen de las deudas, que lo más probable es que vengan del préstamo bancario. ¿Sí? No me aclara exactamente de dónde vienen, pero sabemos que es de las deudas. ¿Dónde voy a exponer entonces los intereses financieros? Los intereses en general, ¿dónde vamos? En el estado de resultados. Sí, perfecto, pero ¿en qué rubro del estado de resultados? Generado por pasivo. ¿Pero cómo se llama el rubro? Sí, van a ser generados por pasivos porque vienen de los préstamos, pero el rubro, ¿cómo se llama? Resultados financieros y por tenencia. Perfecto, resultados financieros y por tenencia, muy bien. Obviamente, al provenir, para eso nos sirve leer la nota 11, sabemos que viene de los pasivos, por lo tanto va a ir a parar a generados por pasivos. Pero eso nos vamos a preocupar cuando vayamos a armar la nota correspondiente, ¿sí? Por ahora, me interesa saber a qué rubro va a ir a parar. Bueno, entonces el RECPAM generado por activo y por pasivo va a ser lo mismo, porque acuérdense que es resultados financieros y por tenencias incluido el RECPAM, así se llama el rubro completito, ¿sí? Por lo tanto, el RECPAM va a ir a parar dentro de este mismo rubro. El resultado participación pluma BCA
va a ir a resultados, participación en entes relacionados, al igual que la amortización de la llave de negocio, ¿sí? La diferencia de cambio y el resultado por tenencia de bienes de cambio, ¿dónde lo vamos a exponer? En el mismo lugar que va a ir a parar los intereses financieros y el RECPAM. ¿Por qué? Porque se trata de resultados por tenencia y es resultados financieros y por tenencia, ¿sí? Y ahora nos queda la última cuenta y no leímos su nota, la nota 15, que es la indemnización de la compañía de seguro. Recibimos un pago, porque fíjense que es positivo, de la indemnización de la compañía de seguro. ¿Y qué nos dice la nota 15? Era, ¿no? Que extraordinariamente la compañía de seguro nos reconoce una indemnización por incendio. ¿A dónde lo vamos a clasificar? ¿Qué tipo de resultado es? Extraordinario. Perfecto, Martín. Efectivamente, resultados extraordinarios. ¿Por qué va a ser resultado extraordinario? Porque nos dice, nos aclara que extraordinariamente, ¿se acuerdan de la definición del resultado extraordinario? ¿Se acuerdan cómo termina? Nos dice que son aquellos atípicos y excepcionales de suceso infrecuente en el pasado, bla, 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 bla. Y termina diciéndonos que únicamente se da en los casos de siniestro y en los casos de expropiación. Efectivamente, Martín. Entonces, en este caso, estamos en presencia de un siniestro. ¿Qué es lo que debe haber pasado acá? En algún ejercicio anterior, este incendio se debe haber reconocido el resultado extraordinario negativo, pensando que la compañía de seguro nunca nos iba a pagar. Y bueno, y en este ejercicio resultó ser que la compañía de seguros nos sorprendió y nos pagó los 7.600 pesos en concepto de indemnización. Por eso en este ejercicio reconocemos ese resultado extraordinario, ¿sí? Pero ojo con la definición de resultado extraordinario porque es muy específica, ¿sí? No es que cualquier cosa que sea distinto a lo habitual va a ir a resultado extraordinario. Es muy específica, aclarándonos que es únicamente en el caso de siniestros y expropiación, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí. Bueno, impuesto a las ganancias va a ir en impuesto a las ganancias. Creo que ni vale la pena aclararlo porque ya saben que va en la última línea del estado de resultados antes del resultado neto, ¿sí? Entonces, ahora bien, nos quedó ya todo clasificado. Entonces, ahora ya teniendo todo clasificadito, nos resulta mucho más sencillo la confección de nuestras notas, de nuestros estados contables, ¿sí? Pero ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a confeccionar la carátula. Esto vamos a pasarlo bien rapidito porque ya deben haber visto en los dos prácticos anteriores cómo funciona, qué es lo que debe contener la carátula, pero no está de más aclarar. Entonces vamos a tener primero la denominación de la sociedad, el domicilio legal, cuál es su actividad principal, de qué ejercicio estamos hablando, de cuál es el ejercicio al que se hace referencia, cuándo está iniciado y cuándo se finaliza ¿sí? Por eso es ejercicio anual número 21, iniciado el 1 de enero del 2020 y finalizado el 31 de diciembre del 2020. Tiene que estar todo el detalle de dónde está inscripta la sociedad, ¿sí? Fíjense que acá nos dice que esto nos da el enunciado, y se puede agregar acá cuál es la fecha de vencimiento del contrato social, que no lo tiene, ¿sí? Nos dice que está inscripto bueno, sería en el Registro Público de Comercio, el folio 14/15, asiento, bla, 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 y podemos poner ahí cuál es la fecha de vencimiento del estatuto social. Y además nos piden que en la carátula se ponga cuál es la composición del capital, cuántas acciones tiene y cuál es el valor nominal de cada una de ellas, cuánto de esto está suscripto y cuánto integrado, ¿sí? Entonces con eso tenemos armadita ya nuestra carátula. Vamos a ver la nota 1. No me voy a detener a leerla porque no tiene ningún sentido. Ya la contadora Cardoso la clase pasada se las leyó y a la resolución de la misma que estamos viendo acá, la tienen subida a la plataforma. Así que yo les recomiendo que después no sé si ya, pero que la lean porque no está de más leerla. De todas formas, cuando ustedes sean profesionales, para todo esto existen modelos, ¿sí? De todas formas, obviamente que cada uno después le da su impronta personal. Yo, por ejemplo, tengo mi nota 1, que si bien está basada en un modelo de nota, pero tiene algunas cosillas, uno la lee y muy posiblemente le hagan las modificaciones que a uno como profesional considera pertinentes,
¿sí? Pero básicamente, ¿de qué nos trata, de qué se trata la nota 1? Son las bases para la preparación de los estados contables. Por lo tanto, ¿qué es lo que decimos acá? ¿Cuáles son las resoluciones técnicas que fueron utilizadas para la confección de estos estados contables? ¿Sí? En este caso, obviamente, que vamos a tener la resolución técnica 8, 9, vamos a tener la resolución técnica 6, donde se cuenta una pequeña historia de cómo volvió el ajuste por inflación, en donde se hace aclaración del por qué que se aplica por la inflación, por el acumulado, bla, 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 que esto ya lo vieron. ¿Sí? Se vuelve necesaria la reexpresión de los estados contables y además es necesario hacer la aclaración del principio de empresa en marcha. Yo les cuento así anecdóticamente que antes, hace un par de años, no se hacía la aclaración del principio de empresa en marcha. Se empezó a hacer con la pandemia, ¿sí? Se empezó a hablar, primero en lugar de incluirlo dentro de la nota 1, teníamos lo que le llamábamos todos los contadores. En el parcial la podemos resumir, sí y sí. A ver, hacela súper, súper cortita a la nota 1 porque realmente no vale la pena que te pongas a copiar todo esto, vas a perder muchísimo tiempo. A mí lo único que me importa a los fines del parcial es que yo sepa que ustedes saben que la nota 1 es para la base, para la preparación de los estados contables. Nada más, no le pongan más nada, ¿sí? Pongan nota 1, base para la preparación de los estados contables. No necesito que me la desarrollen. Como yo les digo, hay modelos para esto, ¿sí? Pero bueno, les estaba contando anecdóticamente, cuando empieza la pandemia, los primeros ejercicios que se cerraron, no les estoy hablando de los que se cerraron el 31 de diciembre del 2020, les estoy hablando de los que cerraban ahí. Son un estado contable, los cerrados al 31 de diciembre de 2019, porque ya no estaban confeccionados, y en marzo se desata todo el caos con la pandemia, que no se sabía nada en ese entonces. Bueno, nace lo que nosotros le llamamos la nota COVID, ¿sí? En donde se hacía aclaración de cuánto había afectado la pandemia a la empresa y de si peligraba su continuidad como empresa en marcha. Obviamente que hubo un montón de empresas en donde su continuidad como empresa en marcha se vio afectada y lamentablemente muchísimas empresas tuvieron que cerrar a raíz de esto. Pero ahí es cuando surge el tema de la importancia de ver si se trata de una empresa en marcha o no. Antes era como que se daba por supuesto que se trataba de una empresa en marcha, pero a raíz de la pandemia fue cuando se decidió incorporar esta nota. Primero se hizo como nota aparte y después se la incluyó dentro de la nota 1, ya directamente más genérico, ¿sí? Hablando de su continuidad como empresa en marcha, porque ya hay empresas ya que nacieron posterior al inicio de la pandemia, entonces ya por eso se habla directamente del principio de empresa en marcha. ¿Estamos? Entonces, bueno, para resumir, en la nota 1 tienen que aclarar cuál es la base para la preparación de los estados contables, van a aclarar que, a ver, pueden hacerla muy sencilla y decir, en la vida profesional también, ¿no? Decir que se usaron todas las resoluciones técnicas vigentes, ¿sí? O sea, lo pueden hacer, tranquilamente lo pueden hacer. Pero bueno, tienen que hacer algunas aclaraciones, por ahí se opta por un criterio u otro criterio en algunas resoluciones técnicas y lo van a tener que aclarar. Lucas me pregunta de nuevo si era necesario hacer la nota. Yo, ¿qué les recomiendo? Háganla, o sea, pónganlo el título, ¿sí? Nota 1, base para la preparación de los estados contables. Yo no pondría más nada, ¿sí? Para que se sepa que ustedes saben que la nota 1 es donde se establecen las bases para la preparación de los estados contables. No se pongan a copiar todo esto porque no tiene ningún sentido, ¿sí? Tienen que saber que esta es la forma de presentar la nota 1, pero como les digo, existen modelos, ustedes si se van, que les recomiendo que lo hagan, en la página del Consejo de Ciencias Económicas de acá de Salta, tienen un montón de modelos de estados contables, modelos de notas, modelos de un montón de cosas. Véanlos porque les va a abrir la cabeza en un montón de sentidos. Bueno, eso es lo que nosotros utilizamos para la profesión y lo van a hacer ustedes más adelante, ¿sí? No es que nosotros no tenemos que armar todo de cero, están los modelos, ¿sí? Por supuesto, hay gente que lo copia y lo pega y otros que le damos nuestra impronta personal y le hacemos algunas modificaciones. Eso ya queda en cada uno. Pero existen los modelos, a mí no me sirve de absolutamente nada que ustedes me la copien textualmente esta nota, porque yo sé que no se la saben y no tiene ningún sentido que se la aprendan, ¿sí? Pero sí me interesa que que sepan que para qué sirve la nota 1, ¿sí? Nada más que eso.
Sigamos entonces. Vamos entonces, a mí cómo me gusta trabajar. A mí me gusta trabajar primero lo que ya hicimos, clasificarla. Yo, ¿qué hacía cuando yo era estudiante? Todavía me acuerdo, fue hace muchos años atrás, pero obviamente que todavía me acuerdo. ¿Yo qué hacía? Tenían ustedes, bueno, van a estar tranquilos en su casa sentados, yo estaba rindiendo en los anfiteatros de la UNSA, pero ¿cómo hacía? Al costadito, me daban la hoja, al costadito, con distintos colores lo iba haciendo, le iba poniendo a qué rubro pertenecía. Entonces visualmente era mucho más ágil. Yo ya sabía que caja y banco era rosa. Listo. Entonces todo lo que era rosa lo buscaba y hacía la nota. En paralelo, ¿sí? Lo iba armando. Entonces, una vez que tenía todas las notas armadas y los anexos armados, recién pasaba a la confección de los estados. ¿Por qué? Porque toda la información de los estados surge de la información complementaria, porque la información complementaria es donde yo la tengo detallada, y en el cuerpo del estado tengo el resumido. Entonces, por eso, la importancia, para mi punto de vista, de armar primero las notas, ¿sí? Yo acá, fíjense que qué hice. Ya cuando le estaba armando la clase, le puse un filtro. Entonces, directamente, si yo en el filtro voy y busco caja y banco, que estaría bueno que no sabe, me lo pone en orden alfabético, no en el orden de los estados contables. Estaría bueno que sea inteligente el Excel y me lo ponga en el orden de los estados contables, ¿no? Entonces, yo ya tengo acá la clasificación y ya sé qué es lo que incluye dentro de caja y banco. Lamentablemente, ustedes no van a tener un Excel. Por eso tienen que practicar en papel y tienen que buscarle la vuelta para que esto que yo lo estoy haciendo con un filtro, ustedes lo puedan hacer rápidamente, visualmente, en la hoja que van a tener. Bueno, si es que lo imprimen, por supuesto, porque probablemente no lo impriman. Pero acuérdense que el examen, el enunciado que nosotros le subimos es en PDF, ¿sí? Entonces, no van a poder hacer esto. Esto que estoy haciendo yo de filtrar, no lo van a poder hacer porque el enunciado no se los vamos a subir en Excel, ¿sí? Entonces, es recomendable, por supuesto, para aquellos que tengan impresora, que lo impriman, porque va a ser más fácil que le vayan escribiendo con su propia lapicera al costadito. Si no, bueno, van a tener que, traten de practicar hacerlo de esa manera, porque en este tipo de parciales es tan importante saber a dónde va a ir a parar cada una de las cuentas, a qué rubro y armarlo, como también hacerlo de manera ágil y rápida, ¿sí? Porque si se demoran 20 minutos con cada cuenta, y no van a llegar, ¿sí? Entonces, búsquenle la vuelta, traten de practicar antes del examen, que no nos sorprende ese día, viendo, ¿cómo hago? ¿Sí? Traten de hacerlo en los PDF, los lectores de PDF tienen para resaltar, para ir subrayando. ¿Cuánto dura el parcial? Me pregunta Mariana. Por lo general eso depende del parcial, ¿sí? Normalmente demoran 2 horas y media, pero en realidad depende más de cuántas cuentas tiene el parcial. Por lo general, siempre hay un profesor que está a cargo de desarrollar el parcial y se fija, por ejemplo, a ver, en este caso tenemos, tenemos 82 cuentas. Entonces, bueno, si es para 82 cuentas y más o menos le darán 2 horas y media. Si, por ejemplo, el parcial tiene 60 cuentas y capaz que le dan 2 horas, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta, pero no se preocupen por eso, ¿no? Que cuando entran ya la clase que viene, por eso quiero apurarme todavía, para que la clase que viene, el ratito que nos quede, aparte de sacarles dudas a ustedes, también que aclaremos todas cositas de técnicas del parcial, ¿sí? Cuando ustedes entran, para aquello, yo me imagino que ya todos rindieron de manera virtual, pero bueno, capaz que queda alguno que cursó contabilidad 2 presencial y recién ahora está cursando contabilidad 3 y nunca rindió un parcial virtual con nosotros. Puede pasar. Pero cuando ustedes entran a la tarea, ahí les dice el tiempo restante. Entonces, en el momento en que ustedes ya entren a descargar el examen, ahí ya van a saber de cuánto tiempo disponen, ¿sí? Así que por eso no se preocupen. Bueno, dicho todo esto, pasemos ya al armado de las notas, que yo quería terminar hoy con la información complementaria. Así nos quedaba para la clase del jueves el armado de los estados contables y nos quedaba, siendo así, nos hubiese quedado por lo menos 1 hora para repaso. Y ahora no creo que terminemos la información complementaria. Pero bueno, le metamos pata para terminar aunque sea las notas, ¿sí? Que nos queden de última algunos de los anexos y capaz que nos quedan las notas del estado de resultado. Pero tratemos de terminar aunque sean las notas del estado de situación patrimonial. Entonces, de caja y banco, ¿qué tenemos? Fondo fijo, caja y moneda extranjera. Nos vamos a armar nuestra nota. Acá tienen la nota anterior, que también la tienen ustedes.
la nota 1 anterior, que está mucho más resumida, pero como les digo, no vale la pena que se pongan a hacer toda la nota 1. ¿Qué me dice? La composición de los rubros va a ser la nota 2. Tienen que aclarar cuál es el criterio de medición. Tampoco se pongan a escribir todo, ¿sí? Pongan directamente caja y banco valuadas a su valor nominal, fondo fijo, caja, moneda extranjera, ¿sí? Que son los tres que nosotros ya habíamos marcado. Fíjense que son exactamente los mismos tres, que nos da un total de 46.411. Vamos a hacer un poco de zoom, porque yo no sé si soy yo la que necesito hacerme una visita al oculista, pero no veo un pomo. Así que vamos a hacerle zoom. Vamos entonces, ya tenemos nuestra nota 1, 2, 1. Yo le voy a decir 2, ¿sí? Nota 2, porque a mí no me gusta esto de 2, 1, 2, 2, 2. Yo preferiría que sean la nota 2, 3, 4, 5. Me resulta mucho más sencillo. ¿Qué sigue entonces? Vamos a ir, lo que podemos hacer en nuestro caso es ir pintando, cosas que sepamos cuáles son las que nos van quedando sin pintar. Entonces sigamos con inversiones temporarias. Vamos en el orden en que van apareciendo en nuestro estado de situación patrimonial. Pues ya conocemos el orden, ¿sí? El orden es siempre el mismo, ya sabemos que siempre va del más líquido al menos líquido. Entonces vamos a ir buscando las cuentas en función al orden. ¿Qué teníamos en inversiones? Tenemos los 2 plazos fijos con sus correspondientes intereses a devengar, ¿sí? ¿Y qué tenemos en la nota? Vamos a tener el plazo fijo con sus correspondientes intereses a devengar, ¿sí? Entonces, lo pintamos. ¿Qué seguía después de inversiones? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el rubro que sigue después de inversiones en nuestro estado de situación patrimonial? Créditos por venta. Los créditos por venta, muy bien. ¿Qué habíamos clasificado como dentro del rubro créditos por venta? Teníamos los deudores por venta, los documentos a cobrar y la previsión para créditos de dudoso cobro. Nos vamos a la nota y tenemos efectivamente, pregunta Julián, si no ponemos los criterios de evaluación en las notas baja puntos. Yo cuando corrijo no les bajo punto por eso, pero no les puedo garantizar que todos los profesores cuando corrigen no bajan puntos por eso, ¿sí? Yo si fuese ustedes lo pondría, no haría toda la aclaración, pero diría créditos por venta a su valor nominal, chao, ¿sí? Inversiones, directamente le pones valuadas, como se trata de plazos fijos, va a ser valuada a su valor corriente menos nos interesa devengar, para hacerlo genérico, ¿sí? No hace falta que me aclaren todo porque como es moneda extranjera con el tipo de cambio comprador a la fecha de cierre del ejercicio, no hace falta, ¿sí? Porque van a perder mucho tiempo si lo hacen. ¿Pueden hacerlo? Claro que pueden hacerlo, pero van a perder mucho tiempo, ¿sí? Háganlo básico, simple y sencillo, ¿sí? La mayoría, excepto los bienes de cambio, los bienes de uso, están valuados a su valor nominal. Entonces directamente pongan así, simple, bienes de cambio valuadas a su costo de reposición, punto. Chao, ¿sí? Fíjense, ojo, ¿no? Este es una empresa industrial, por lo tanto fíjense en eso porque ya no se llama costo de reposición, va a ser costo bueno, sí es reproducción, no es reposición, ¿sí? Fíjense en eso, digamos, tengan en cuenta eso porque es muy importante la actividad del ente para este tipo de cosas, pero no hace falta que se explayen en eso, ¿sí? Fíjense acá en bienes de cambio, cómo está todo escrito ahí, cómo están valuados. Bueno, no lo hagan así porque van a perder muchísimo tiempo. Hágalo sencillo, ¿sí? Sigamos entonces con nuestros créditos por venta. ¿Qué teníamos? Acá los tenemos, los deudores por venta, los documentos a cobrar y la previsión, que es lo mismo que tenemos acá. Los deudores por venta, los documentos a cobrar y la previsión, lo que nos da un total de 4.408. Y acá nos debe dar lo mismo. No lo sabemos porque como hay que restarle es esto menos esto, porque la previsión es regularizadora. ¿Sí? Entonces sigamos. Vamos entonces a ver qué sigue. Podemos seguir con otros créditos o con bienes de cambio. ¿Sí? En los documentos a cobrar no era el 50% o algo así, que decían. Esa era la deuda. En las deudas, bien. se están mezclando las deudas, era el 50%, los documentos eran comerciales y préstamos. Pero sí, eso ténganlo en cuenta.
Yo ahora no lo hice, pero yo habitualmente ese tipo de cosas, cuando había una parte corriente y no corriente, yo ahí al costadito del enunciado lo aclaraba. Ponía nada más que una parte corriente y no me corriente. confundieran los documentos a pagar. Eran los documentos. Aclárenlo, porque capaz que no tienen tiempo de volver a leer toda la nota como nosotros lo vamos a hacer, porque aparte ya tengo la nota hecha, y como ya veo que la nota hecha hay una parte corriente y una no corriente, lo volvemos a leer. Ustedes en el apuro del parcial se pueden comer una parte corriente y no corriente, ¿sí? Entonces, háganle la aclaración, que hay una parte corriente y una no corriente. Después, cuando ustedes ya tengan en el momento que la leen por primera vez la nota, y después como ya saben esa aclaración, entonces de esa forma van a volver a leer la nota, ¿sí? Sigamos entonces, en otros créditos teníamos los anticipos de honorarios a directores y síndicos y el IVA saldo a favor, lo que nos daba un total de 733. Ay, esperen, se me fue. Ahí está. Entonces, vamos a nuestras notas y tenemos otros créditos, los anticipos honorarios y síndicos y el IVA saldo a favor por los 733. Si tienen alguna duda en alguna nota, me paran, ¿no? Yo voy rapidito porque como ya hicimos toda la clasificación, entonces es bastante ágil el tema del armado de las notas. Sigamos entonces con bienes de cambio. No sé cómo estaba, así estaba. Mis bienes de cambio. ¿Qué teníamos dentro de bienes de cambio? Teníamos productos en los insumos de fabricación, producción en procesos, productos terminados y anticipo a proveedores de insumos de fabricación, lo que nos daba un total de 47.717. Y en nuestras notas, fíjense, tenemos todo esto más los anticipo a proveedores, lo que nos da los 47.717. Esto, por supuesto, que no hace falta que le pongan acá un subtotal, ¿no? Lo ponen ahí todo junto, no hay ningún problema con eso. Ustedes saben que a mí lo que me importa es que los anticipo a proveedores para la compra de bienes de cambio paguen bienes de cambio, ¿sí? Eso es lo único que a mí me interesa. El resto es cuestiones de formato, no me interesa. Entonces tenemos los 47.717, que me da lo mismo que lo que yo ya tenía clasificado en mi enunciado. Entonces vamos a marcarlo, así después nos fijamos que es todo lo que nos queda sin marcar y podemos saber qué es lo que nos está quedando pendiente. Entonces, después de bienes de cambio, yo creo que con esto, si mi memoria no me falla, terminamos con el activo corriente, ¿sí? No teníamos ningún fraccionamiento en el caso del activo, si mi memoria no me falla, ustedes díganme si me estoy comiendo algo, ¿sí? Porque todos ustedes tienen que pensar. Terminé con el activo corriente, pero dentro de lo que yo tenía en el activo corriente, ¿tengo algún fraccionamiento? Porque puede ocurrir. Los créditos, por ejemplo, o los bienes de cambio. Puede ser que los bienes de cambio tengamos una parte corriente y otra no corriente. En el caso de este ejercicio, yo recuerdo que no teníamos. Entonces, ahora, bien, pasemos, si ya tenemos esto, pasemos, podemos irnos. Armar nuestro anexo de bienes de uso, o podemos pasar a las otras cuentas, hagamos las otras cuentas y después dejemos al último del activo, cuando estemos terminando el activo, dejemos para el armado de nuestro anexo de bienes de uso. ¿Qué vamos a encontrar dentro del activo no corriente? Vamos a tener la participación permanente en otros entes. ¿Qué teníamos acá adentro? Teníamos las acciones de Pluma BCA, la llave de negocio y la amortización acumulada de la llave de negocio. Entonces, bueno, acá tenemos el bien de uso que nos remite al anexo, ¿sí? No hagan nota de anexo, chicos, no tiene ningún sentido, pierden tiempo. Váyanse directamente al anexo y en la nota de bienes de uso hacen referencia al anexo. Es lo único que yo necesito que hagan, ¿sí? No hagan las dos cosas porque pierden tiempo. No vale la pena. Después, bueno, para mí yo no lo hago nunca, ¿no? Yo tampoco en los balances que yo armo en la vida profesional, tampoco hago nota, ¿sí? No tiene ningún sentido. Si ustedes lo quieren hacer, hay gente que lo hace, nota y anexo, para mí no tiene ningún sentido, yo simplemente hago referencia al anexo correspondiente. Es más, yo ni siquiera la hago haciendo referencia. Como yo hago otra nota, en lugar de en cada rubro poner los criterios de medición, yo lo que hago, tengo una nota de criterios de evaluación y ahí los detallo, que también pueden hacer eso si ustedes quieren. Yo tengo mi nota 2, es criterios de evaluación, en donde pongo caja y banco, créditos, inversiones a su valor nominal, por ejemplo, ¿no? Bienes de cambio, su costo de reposición, bienes de uso a su valor original expresado menos amortización acumulada. Lo pongo así en ítemcitos. También es otra opción. Por eso les digo, esas son las cositas en donde ustedes pueden marcar su impronta personal.
¿sí? Por supuesto, como les digo, para todo hay modelos, pero hay distintas alternativas y ustedes pueden optar por la que más les guste. Sigamos entonces con las participaciones permanentes en otras sociedades. Teníamos entonces las acciones de plumada, la llave de negocio y la amortización acumulada, que son las 3 cuentas que tenemos acá. Lo que nos da un total de rubros de 8.464, ¿sí? ¿Y qué más nos está faltando? Nos está faltando las propiedades de inversión, que vamos a buscarla. Propiedades de inversión. Teníamos el inmueble de renta y la amortización acumulada de inmueble de renta, que es exactamente lo que tenemos acá. El inmueble de renta menos la amortización acumulada de inmueble de renta, lo que nos da un total del rubro de 49.360. Y por último nos está quedando, ahora, ¿ven para qué sirve pintar? Ahora hacemos esto y nos fijamos qué nos está quedando dentro del activo. Esto va a préstamos, esto tampoco es activo. Bueno, bienes de uso ya sabemos que no lo hicimos. Nos está quedando otros activos, ¿sí? Esta es una cuenta que como puede o no existir, puede ser que no la comamos, ¿sí? Uno va en orden con todo, porque siempre tenemos caja y banco, siempre tenemos crédito, siempre tenemos bienes de cambio. Bueno, puede ser que otros activos, que no siempre la tenemos, te la comas. Entonces, por eso también es importante ir pintando, ¿sí? Y nos va a quedar, al último, nos va a quedar la que está sin pintar. Entonces decimos, che, pará, me faltó una, me faltan otros activos. Listo, ¿dónde va? Bueno, va a ir dentro del activo corriente y tenemos la máquina fuera de uso. En realidad está clasificada como no corriente. Y la verdad es que eso para mí es válido los dos, porque acuérdense que decía, hace un montón que estaba para la venta, pero la intención de la empresa era venderla. Apenas se pueda vender, se va a vender, ¿sí? Por lo tanto, es relativo si es corriente o no corriente. De todas formas, respetemos cómo está la solución. Para mi punto de vista, teniendo en cuenta la intención del ente de venderla, la idea es venderla en el próximo ejercicio. Está bien que hace 7 que no se puede vender, pero para mí, yo la clasificaría como corriente, pero como les digo... ¿Profe, únicamente con la intención se lo clasifica? ¿O no con únicamente contratos que estén altamente probables? Y, a ver, puede ser varias cosas. También va a depender, acuérdense, cómo está... Vieron que decía que no está vendida actualmente, no está comprometida su venta. Eso también nos sirve para saber cómo la vamos a evaluar. Se deben acordar de contabilidad 2, que en el supuesto caso de que ya esté segura su venta, el criterio de evaluación era distinto, ¿sí? Lo íbamos a evaluar a su valor neto de realización. Pero en un caso como este, que es un activo muy específico, la idea es venderla en el próximo ejercicio, ¿sí? No es como en el caso de un crédito que tenemos un vencimiento para la clasificación de corriente o no corriente. Fíjense qué dice la definición de activo corriente, que se espera que se va a realizar dentro de los próximos 12 meses a la fecha de cierre del ejercicio, y es la idea, ¿sí? Pero como les digo, volvemos a las zonas grises en donde influye mucho la interpretación. El docente que hizo este trabajo práctico claramente difiere su opinión de la mía respecto a la clasificación como corriente o no corriente de la maquinaria fuera de uso. Pero ninguna de las dos está mal, las dos están bien, ¿sí? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer cuando se preste a distintas interpretaciones es aclarar el porqué de que la clasifican como corriente o como no corriente, ¿sí? En mi caso, yo aclararía que la considero como corriente porque la intención del ente es venderla dentro del próximo ejercicio. Yo haría esa aclaración y la clasificaría como corriente, ¿sí? Inclusive, en la nota, cuando en un estado contable que me aparezca un activo de esta naturaleza, yo haría la aclaración también de para qué servía, cuál es la intención, y como dice ahí, la intención es venderla y reemplazarla por otro similar. Y sí, bueno, pero la intención es venderla lo antes posible, ¿no? Venderla en 5 años, ¿por qué la pongo como no corriente? Esa es mi interpretación, ¿sí? Pero como les digo, respetemos la solución que tiene el trabajo práctico por una cuestión de no hacer lío, ¿sí? De cambiarlo, no hagamos lío, lo dejemos como está, ¿sí? Pero tengan en cuenta que hay en muchos casos hay grises y según la interpretación del profesional se puede clasificar de una u otra forma, ¿sí? Bueno, dicho esto, terminamos de clasificar entonces las notas del estado del activo del estado de situación patrimonial.
Vamos entonces, para terminar con el activo, vamos a la confección de nuestro anexo de bienes de uso. Acuérdense que teníamos acá abajo los saldos de inicio. Teníamos, lo primero que nos va a servir va a ser esto, y bueno, obviamente las amortizaciones. Entonces vamos a nuestro anexo de bienes de uso, tenemos las maquinarias, rodados, inmuebles y útiles, vamos a poner acá nuestros saldos de inicio, que son los 30, los 20 y los 10. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, no? Y las amortizaciones acumuladas al inicio, teníamos 12 para maquinarias, 12 para rodados y 4 para muebles y útiles. Y las vamos a poner acá. 12 para maquinarias, 12 para rodados y 4.000 para muebles y útiles. ¿Sí? Estos son los datos iniciales, los saldos al inicio. Ahora bien, si nos vamos de vuelta a las notas de los bienes de uso, sabíamos que teníamos, acá tenemos, en mayo del 2020 se compró una máquina por 1.000 pesos y se anticipó a la compra de otra máquina. La máquina fuera de uso, bueno, eso ya no nos interesa, la máquina fuera de uso ya la pusimos dentro de otros activos. Entonces, leyendo todas las notas relativas a bienes de uso, tenemos una sola alta, ¿sí? Que es esta maquinaria. Entonces vamos a poner el alta del ejercicio, que son los 1.000 de la maquinaria. Por lo tanto, vamos a hacer primero esta parte, ¿no? Vamos a hacer primero la parte de los bienes de uso propiamente dicho, y después le vamos a agregar las otras cuentitas que nos quedaron clasificadas dentro del rubro bienes de uso. ¿Sí? Si quieren, lo que podemos hacer es acá filtrar, así ya sabemos todo lo que nosotros pusimos dentro de bienes de uso. Ahí tenemos maquinarias, rodados, muebles y útiles, que acá fíjense que tenemos que llegar a los saldos al cierre. Por eso ahora, ya en maquinarias tenemos 31.000. ¿Por qué? Porque se sumó de los 30.000 de inicio, le sumamos los 1.000 que nos decía la notita más abajo. Entonces fíjense que ahí llegamos a los saldos al cierre, a los mismos que tenemos en nuestros sumas y saldos, que es lo correcto, ¿sí? Es a lo que tenemos que llegar. Entonces hasta ahí estamos, ¿sí? Ya estamos con la parte de los saldos de inicio, uy, estoy en cualquier lado, acá, de los valores de incorporación, ya estamos con esta partecita. Ya pusimos cuáles son las amortizaciones al inicio, ¿sí? Y tenemos, del enunciado, sacamos cuáles son las amortizaciones acumuladas al cierre. Tenemos la amortización acumulada al cierre, tenemos 15.100 para la maquinaria, 16.000 para el rodado y 5.000 para los muebles y útiles, ¿sí? ¿Y de dónde vamos a sacar las amortizaciones del ejercicio? De las cuentas de resultado, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Las vamos a buscar a las cuentas de resultado. Por supuesto que también lo pueden hacer por referencia, ¿no? Pero yo les muestro en un sumas y saldo de dónde sale. Entonces vamos a filtrar acá por amortizaciones. El inmueble de renta lo sacamos y la llave de negocio la sacamos. Entonces acá los tenemos a la amortización del ejercicio, de maquinaria, de rodado y de muebles y útiles. Cuando nosotros nos vamos a nuestro anexo, tenemos los 3.100 de maquinarias, los 4.000 de rodado y los 1.000 de muebles y útiles, ¿sí? Entonces ahí con eso completamos la parte de las amortizaciones. Sacamos de la nota de los saldos de inicio, sacamos los saldos al inicio. De mis sumas y saldos de las amortizaciones acumuladas, tengo el saldo al cierre, y de mis cuentas de resultado de amortizaciones, tengo mis importes de las amortizaciones del ejercicio, ¿sí? Fíjense lo que yo les decía, que puede ser que los saldos de inicio no se los den, pero ustedes a esto lo van a tener, ¿sí? Van a tener las acumuladas al cierre y van a tener las amortizaciones del ejercicio. ¿Por qué? Porque en el suma y saldo están. No pueden no estar. Si no está incompleto el suma y saldo, ¿sí? Tienen que estar. Si yo no tuve bajas en el ejercicio, entonces, ¿cómo lo voy a sacar? Los 15.100 menos, la amortización, la acumulada al cierre, menos la amortización del ejercicio, me va a dar la acumulada al inicio, ¿sí? Si tuviera baja, a la baja se la tengo que sumar, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a la inversa, ¿sí? Entonces, de esa forma, aunque los saldos al inicio no se los den, ustedes igual lo pueden calcular. Lo mismo con los valores de incorporación. El saldo al cierre sale del suma y saldo, ¿sí? Y las altas y las bajas van a salir de las notas, no son adivinos. La nota le tiene que decir si hubo una alta o una baja durante el ejercicio. Y sumando las bajas y restando las altas les da el saldo al inicio. ¿Se entiende?
Por eso, si no están los saldos al inicio, no significa que sea cero, ni tampoco se tienen que asustar. Es muy sencillo el cálculo y lo pueden hacer tranquilamente, pero complétenlo al anexo, ¿sí? He visto parciales que los dejan en blanco porque no se los damos en el enunciado. Complétenlo porque resta puntos y es una operación matemática básica, ¿sí? Complétenlo porque les va a restar puntos y su anexo no va a estar completo, ¿sí? Entonces, ya tenemos los valores de incorporación. Ya tenemos cómo calculamos todas no calculamos, porque en realidad no calculamos nada, copiamos números nomás, de la parte de amortizaciones. Ahora, por diferencia entre los valores de incorporación menos las amortizaciones acumuladas al cierre, vamos a obtener el valor residual neto al cierre, ¿sí? Entonces, esto yo no lo voy a pintar ahora, ¿por qué? Porque me falta incluirlo dentro de mi anexo de gasto. Si yo lo pinto ahora, después, capaz que me lo como del anexo de gasto, entonces no me conviene pintarlo. Volvamos a nuestros bienes de uso, que ya habíamos marcado las amortizaciones y ya habíamos marcado los bienes de uso propiamente dicho. Entonces ya esta parte, fíjense, ya la tenemos completa. Pero ¿qué más teníamos? Teníamos el anticipo a proveedores para la compra de bienes de uso y teníamos la máquina en tránsito también, dentro del mismo rubro. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a agregar dentro de nuestro anexo. ¿Y dónde lo vamos a poner? En la columna de altas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al inicio no lo teníamos, ¿sí? Son incorporaciones del ejercicio, por lo tanto vamos a tener el alta durante el ejercicio, se traslada en el saldo al cierre, y obviamente que no se amortizan ni la maquinaria en tránsito, ni los anticipos a proveedores, lógicamente, entonces toda la parte de las amortizaciones va a estar en cero. Y vamos a tener el valor neto, va a ser el mismo valor del anticipo y de la maquinaria en tránsito. Entonces, de esa forma, pintamos las dos cuentas que nos quedaban pendientes dentro del rubro bienes de uso. Bueno, con eso terminamos entonces nuestro anexo. Lo único que nos queda es calcular los totales en cada una de las columnas, ¿sí? Consejo también que les doy, no hace falta que sumen todas las columnas, porque también les va a llevar tiempo, ¿sí? Sean prácticos y únicamente totalicen las columnas, la del saldo al cierre, de los valores de incorporación, de las acumuladas, y después, así de esa forma, porque les tiene que dar lo mismo, la suma vertical de acá, ¿sí? Les da los 30.978, como así también les tiene que dar lo mismo. Esperen que le haga un poco de zoom porque estoy muy chicata yo, voy a tener que ir con urgencia al oculista. La diferencia entre los 67.078 menos los 36.100, también les tiene que dar los 30.978. Si nosotros lo hacemos, entonces también ahí tienen una forma de control para ver que no se hayan confundido en algún lado, ¿sí? Si nosotros sumamos vertical, les da exactamente lo mismo que la diferencia entre los totales del saldo al cierre menos las amortizaciones acumuladas totales, ¿sí? Entonces les sirve también a ustedes como una forma de control. ¿Estamos? Hasta acá, ¿alguna duda? Terminamos con esto, terminamos el activo. ¿Tienen alguna duda? Nos quedan 5 minutitos, me parece que no vamos a pasar a ver el pasivo, porque no vamos a terminar. Así que vamos a guardar esto, así la clase que viene seguimos en el mismo lugar, porque si se me llega a tildar a compu y no lo guardé, estamos en un problema. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Terminamos hasta acá, terminamos todo el activo. Nos estarían faltando las notas de pasivo para con eso ya poder terminar la confección de nuestro estado de situación patrimonial, ¿sí? Y después vamos a pasar a la confección de los otros estados. Bueno, ¿alguna duda, chicos, hasta acá? ¿Hay alguien? ¿O ya me quedé hablando sola? Capaz que ya me dejaron sola hace rato. ¿Puede volver a repetir el último? ¿Cómo salía el control horizontal? Sí, cómo no. Esperen que te lo vuelvo a compartir porque si no... Estábamos en el anexo de bienes de uso, ¿sí? En el anexo de bienes de uso nos tiene que dar lo mismo. La sumatoria vertical que nos da, fíjense acá abajito nos dice, ¿sí? 30.978 es la suma. Porque acá fíjense que es un número puesto, no tenemos ni siquiera una fórmula. Pero nos tiene que dar lo mismo.
la suma vertical así, como así también la diferencia entre el saldo al cierre del ejercicio de la parte de los valores de incorporación menos las amortizaciones acumuladas al cierre, ¿sí? Es lo mismo que lo que ustedes hacen rubro por rubro. Para ustedes determinar cuál es el valor residual neto de maquinarias, hacen los 31.000 menos los 15.100, ¿sí? Que es el saldo al cierre del ejercicio menos las amortizaciones acumuladas al cierre. Les dan los 15.900. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, pero con los totales. Entonces hacemos los 67.078, que es la suma vertical de todo el cierre del ejercicio, menos las amortizaciones acumuladas al cierre totales. Y ahí nos da también los 30.978, ¿sí? Entonces ahí, por eso yo les recomiendo que en lugar de sumar todo, sumen estas columnas. No tiene puntaje los totales, ¿sí? Lo que tiene puntaje es que ustedes horizontalmente lo hayan hecho completo y por supuesto el saldo final, pero les sirve como mecanismo de control, ¿sí? Para saber que tanto vertical como de manera horizontal les da exactamente lo mismo. ¿Se entendió, Norma? Perfecto, profesora, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Nos quedan 3 Profe, minutos. Sí. Si en los productos terminados me dice que el 50% va en... No, perdón, si en los productos terminados me dice que se venderán en los 18 meses y lo separa por porcentaje, ¿debo hacerlo así? En corriente tanto, por ejemplo, el 50% y en el otro el 50%. Exactamente, ahí vas a tener un fraccionamiento de partidas, ¿sí? Y lo vas a tener que dividir, vas a tener una parte corriente y otra parte no corriente. Eso te lo tiene que aclarar en la nota, ¿sí? En el caso de este trabajo práctico nos aclara que son todas corrientes porque, si no me equivoco, nos decía que se iban a vender en los próximos 2 meses. Entonces ya sabemos que es todo corriente. Pero sí, te puede aclarar que el stock que hay de productos terminados va a alcanzar para satisfacer la demanda de los próximos 18 meses. Y bueno, ahí sí vas a tener que fraccionar el rubro bienes de cambio, puntualmente los productos terminados, ¿sí? También te puede pasar en los insumos o en la materia prima. También te puede pasar que te diga que hay stock suficiente para abastecer la producción de los próximos 18 meses. Entonces, en ese caso, también vas a tener que realizar un fraccionamiento de partidas, teniendo una parte corriente y otra parte no corriente. ¿Alguna duda más? Bueno, estudien para el jueves, así se sacan todas las dudas, ¿sí? Ya no queda mucho tiempo, estúdiense, consejo, estúdiense bien las definiciones de cada uno de los rubros. Por ahí uno es como que no le da mucha bolilla porque dice, sí es fácil, pero de ahí sale qué va a parar a cada rubro, ¿sí? Si ustedes se saben bien las definiciones de qué se incluye dentro de cada uno de los rubros, entonces van a tener clarísimo qué es lo que, a dónde van a exponer cada una de las cuentas, ¿sí? Eso es fundamental. Y son cortitos. La resolución técnica número 9 tiene definiciones así cortitas. Entonces, léanlo mientras practiquen, hagan otros parciales que encuentren por ahí, que seguramente tienen todos. Háganlo con la resolución técnica al lado, leyendo qué significa qué se incluye dentro de cada rubro, y de esa forma van a estar súper filosos para resolver el parcial del sábado. De todas formas, el jueves vamos a hacer todo lo posible por terminarlo bien rápido el práctico, así les damos unos minutos para que se puedan sacar las dudas. ¿Estamos? Bueno, siendo las 10 en punto, los despido hasta el jueves. Chao, chicos, nos vemos jueves. Chao, hasta el jueves. Nos vemos. Chao, chao.